todavía, pero vuelvo a poner grabar. La pantalla ven que yo estoy moviendo el PDF y lo ven. Sí, no? ahora sí. profe. Qué raro. Mire, el otro día me pasó lo mismo. No sé qué estará pasando. O sea, pero hoy andaba, así que no es que yo desactivé la cámara. Bueno. Ya veré cómo se soluciona. Desplazamiento químico, entonces. Bueno. Yo les decía que la unidad que vamos a usar para medir el desplazamiento químico es de partes por millón, ¿sí? Pero lo que habíamos visto en el primer espectro, acá, es que uno tenía un gráfico de intensidad en función de frecuencia, ¿sí? Frecuencia medida en hertz, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas que yo les estuve diciendo? Bien, la realidad es que uno puede medir en hertz, pero eso termina siendo más de una vez poco práctico, por dos cosas. Uno, los valores en hertz son estos, miren, por ejemplo, eso sería una frecuencia de un protón en un equipo de 400 MHz. ¿Sí? Estos valores que la verdad que son un incordio para estar manejando. ¿Está? Eso por un lado. Por otro lado, en dos equipos con distinto campo, uno obtendría valores de frecuencia distintas. ¿Sí? Y eso es muy poco práctico, porque la verdad es que hay una gran variedad de campos. Por ejemplo, en la UBA en exactas tienen un 200 MHz, si no me equivoco, un 400 y un 500 MHz. Tienen tres equipos distintos. ¿Sí? Nosotros en farmacia tenemos un 300 y un 600. Y uno la verdad es que manda a hacer los espectros donde consigue lugar. Entonces, si después hiciste otro espectro en otro momento y lo tenés que comparar con estos valores de frecuencia que son distintos a los que habías hecho antes, a los que hizo otro investigador, es muy poco práctico para la vida. ¿Sí? Es por eso que se hace una transformación matemática para transformarlo en esta unidad adimensional que son partes por millón. ¿Está? Después, si uno necesita la frecuencia, miren, acá ven que está seteado ppm, le pedí frecuencias y me lo cambió. ¿Está? No es que es algo difícil de recuperar las frecuencias y yo las necesito, que uno a veces es cierto que las necesita. Pero para la vida cotidiana todos nos manejamos con ppm, se informan en los papers los desplazamientos químicos en ppm y así somos todos felices. ¿Bien? ¿Cómo se hace ese traspaso matemático? Lo que uno hace es poner, este es el fundamento, uno ya ahora hoy en día no pone el tetrametilsilano, ¿sí? Que es un compuesto de referencia que en general lo tomamos como cero. ¿Por qué lo tomamos como cero? Porque fíjense que es uno de los pocos casos donde va a haber un átomo como el silicio que da electrones a todos estos metilos, ¿sí? Así que estos hidrógenos de los metilos van a estar muy protegidos, por un lado, ¿tá? Y además van a hacer una señal muy alta de 12 hidrógenos en total, si ustedes las cuentan. Así que en realidad el tetrametilsilano, a ver si estaba acá, no, acá no está marcado, pero es un piquito que se suele poner a cero, ¿sí? Y muy pocas cosas terminan saliendo a menos de cero, porque muy pocos hidrógenos están más protegidos por electrones que los del tetrametilsilano, ¿sí? Además tiene otras ventajas para usarlo, como que es inerte. Inerte significa que no reacciona. Yo obviamente no quiero que reaccione con las moléculas que estoy tratando de analizar, y que es muy soluble en muchos solventes. Entonces, antes venían los solventes con los que uno quería trabajar con un poquito de tetrametilsilano adentro que se usaba como referencia. Hoy en día eso no se hace más así, se utiliza el mismo solvente para marcar en el espectro, ¿tá? Eso es un detalle experimental como para que ustedes tengan idea, pero bueno, seguimos hablando siempre del tetrametilsilano, ¿sí? La idea es que uno mide el desplazamiento en hertz con respecto al tetrametilsilano y lo vas a dividir por la frecuencia del espectrómetro. Está 300 MHz, 400, 600 MHz.
¿sí? Y eso te va a dar el desplazamiento químico en ppm, ¿sí? Partes por millón. Acá dirán, ¿dónde están las partes por millón? ¿Sí? Seguramente el texto dice que hay que multiplicar por 10 a la 6. ¿Tá? Acá la multiplicación por 10 a la 6 está implícita cuando yo hago una división de hertz sobre megahertz, ¿sí? Ven que acá como que parece que mezclé unidades. Bueno, es porque estoy como metiendo de manera encubierta la multiplicación por 10 a la 6. ¿Tá? Esto como para que se entienda la parte matemática. Entonces uno trabaja con esta unidad adimensional que son partes por millón, y si querés recuperar las frecuencias, como sabés, la frecuencia del espectrómetro, ¿sí? Es fácil de volver para atrás la cuentita, ¿sí? Acá, en un ejemplo concreto, como para que ustedes vean cómo son las escalas, supónganse que tienen un equipo de 60 MHz y uno de 300 MHz. Noten que una señal que sale a 120 Hz, por ejemplo en el de 60 MHz, va a salir a 600 Hz en el de 300 MHz, ¿sí? Por eso yo les decía que cambia el desplazamiento químico en Hz, y eso termina siendo poco práctico. Ahora, si yo hablo en ppm, en ambos casos voy a estar hablando de que son señales que salen a 2 ppm, ¿sí? Esa es un poco la idea. Este textito no me acuerdo qué es, pero es explicativo, creo que no aporta, y esta es la misma formulita que estaba acá, ¿está? Ven que se suele poner hertz sobre megahertz, y eso como que encubre el tema de multiplicar por 10 a la 6. Bueno. Entonces, acá esto es un resumen de distintas cosas que nosotros vamos a ir hablando, ¿sí? A ver. El desplazamiento, este es un piquito que correspondería al TMS, ¿sí? Fíjense que este suele ser un piquito chiquito que uno en algunos espectros lo ve a cero, ¿sí? Dijimos que el desplazamiento químico crece de derecha a izquierda, ¿tá? El 12 estaría por acá y el 0 está por acá donde está el piquito del TMS, ¿sí? Así que si yo digo que se desplazó hacia, que tiene un desplazamiento químico mayor, me estoy refiriendo que se movió hacia la izquierda en el espectro, la señal. ¿Está bien? Ahora, si vamos a ver qué es lo que pasaba en cuanto a la frecuencia, ¿sí? También la frecuencia crece cuando yo me voy a desplazamientos químicos más altos, ¿tá? O sea que esta sería la zona de frecuencias más altas y esta es la zona de frecuencias más bajas. Obviamente, frecuencia es directamente proporcional a energía, ¿sí? En las ondas, pueden realizar las formulitas anteriores, ¿está? Entonces, acá yo estoy usando si yo me muevo más cerca de 12, me muevo hacia radiaciones de frecuencia más altas y radiaciones más energéticas. Es decir, que en esta zona yo necesito mayor energía para que se produzca la transición entre los niveles electrónicos. ¿Sí? Entre los niveles electrónicos, no, perdón, entre los estados alfa y beta nucleares. ¿Está? Bien, y lo último que vamos a mencionar para repasar es el tema de protección y apantallamiento, ¿sí? Yo había dicho que cuanto más protegido, más cerca de 0, cuanto más desprotegido, más cerca de 12. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo tengo un núcleo más desprotegido, ¿sí? Habíamos dicho que sentía comparativamente un campo mayor. Si siente un campo mayor, se acuerdan que la separación entre los niveles energéticos aumentaba. Si aumenta esta separación entre los niveles energéticos, yo necesito más energía para que se produzca la transición entre los estados alfa y beta, así que estoy en la zona más cerca de 12 del espectro. ¿Sí? Lo voy a repetir mostrándoselos con el grafiquito anterior donde les expliqué.
creo que era eso. ¿Sí? Yo había dicho que cuanto mayor es el campo, mayor es la separación entre los niveles energéticos. Entonces, lo vamos a explicar ahora al revés. Cuanto más protegido está el núcleo, ¿sí? Cuanto más electrones tienen, menor va a ser el campo que está sintiendo. Si menor es el campo que siente, entonces la separación entre los niveles energéticos es menor. ¿Está bien? Si la separación entre los niveles energéticos es menor, yo necesito menos energía para producir esa transición electrónica, lo que es lo mismo que decir necesito radiación de menor frecuencia y me voy a estar moviendo entonces a la zona más cercana a cero del espectro. ¿Sí? Cuando la separación entre los niveles es mayor, porque el campo que sienten es mayor, entonces ahí necesito mayor energía, mayor frecuencia de la radiación y me muevo más cerca de 12. ¿Está? Por ese motivo, hablar de estas cosas, o sea, decir que me voy a mover a desplazamientos químicos más altos, o a frecuencias más altas, o energías más altas, o la zona de mayor desprotección, ¿sí? Es lo mismo. Yo siempre voy a estar diciendo que me muevo hacia 12. ¿Está? Eso como para que tengan idea de a lo que uno se refiere. Cuando habla en la carga del RMS. Lo último que me quedaría, que no voy a hacer mucha mención, aparece en los libros. Yo creo que el Wade habla siempre así, campo bajo, campo alto. Pueden chequearlo, no me acuerdo bien, pero muchos libros todavía lo usan. Yo no lo uso porque me parece una terminología muy vieja y confusa además. Hablar de campo bajo y campo alto quedó un poco en la jerga a veces, pero ya lo usa solo la gente muy vieja, y tiene que ver a cuando los equipos no eran los experimentos de pulsos, como yo les mostré ahora, y que uno trabajaba a un campo magnéticos fijos, sino eran equipos que se llamaban de onda continua, así que era un poco distinto hacer el espectro. ¿Sí? Uno se manejaba con una radiación fija y había un movimiento en el campo. Entonces, como el experimento era distinto, uno hablaba de señales que salían a campo alto o a campo bajo. Eso para mí hoy me parece que es medio como confuso porque uno tiene que hacer todo un cambio de cabeza para tratar de interpretar esto. Yo no lo uso, no lo voy a usar en los parciales. No sé si lo usarán Silvia y Hernán, si alguien quiere lo explico, pero si no yo me voy a manejar con estas tres cosas. ¿Está bien? Lo aclaro porque si leen los libros puede ser que el Wade, me parece, hable al menos de campo bajo, campo alto. Campo alto es cerca de 0, campo bajo es cerca de 2. ¿Sí? Para que les quede la referencia. Bien. Y entonces ahora vamos a avanzar hablando entonces de cuáles son los factores que protegen o desprotegen estas señales de hidrógeno, es decir, que las van a correr a 0 o a 12, vamos a hablar de efectos inductivos, de efectos mesoméricos, grupos anisotrópicos, que ahora vamos a ver qué es, y alguna cosita de otras cosas, como por ejemplo enlaces de hidrógeno, ¿sí? Que es lo que pasa en los distintos. También con las referencias, cómo nos vamos a manejar, todo eso, ¿sí? ¿Viven? Sí, Ahora profe. viene una parte más fácil, creo. Bueno. Esta es una tablita, ¿sí? Como para guiarnos un poco de los desplazamientos químicos, para que ustedes tengan una referencia. También tienen, sé que me iba a bajar las tablas y, bueno, también tienen las tablas que están subidas. No quiero extenderlas. Yo quería dar las tablas, que ahora no sé si me las va a mostrar. En la próxima vez que se corte el Zoom, necesito las tablas esas. Pero bueno, estas son equivalentes, todas las tablas son más o menos lo mismo, como para que tengan idea de qué desplazamientos químicos salen algunos grupos funcionales de interés.
Pero lo primero que vamos a hablar es del efecto inductivo, ¿sí? Como ustedes se imaginarán, por lo que estuvimos viendo hasta ahora, un efecto inductivo atractor de electrones, como el que está asociado a átomos electronegativos, como lo que ven acá, lo que va a hacer es quitar electrones y desproteger a nuestros núcleos de hidrógenos vecinos. Es decir, que va a hacer que la señal se corra cada vez más hacia 12, ¿sí? Acá tienen unos ejemplos puntuales. ¿Está? Un desplazamiento químico de un metilo unido a nada, un metileno, sin mucho más, ronda más o menos en 0,9 ppm, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando yo en realidad ahora estoy teniendo ya no un metilo unido a metileno, sino que lo voy a tener unido a flúor, hidroxilo, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Cuanto más electronegativo sea ese átomo, empezando por flúor, la estrella, noten que de 0,9 se me va a 4,3 el valor de estos hidrógenos, ¿sí? Si teníamos una escala de 12, fíjense que es muchísimo lo que se corre la señal. Hidroxilo también es muy electronegativo, pero un poco menos, ¿sí? Obviamente si me voy al otro extremo, iodo ya corre mucho menos la señal porque es el menos electronegativo de la serie. ¿Ah? Acá, obviamente, si yo en vez de tener un cloro, tengo 2 cloros, fíjense que la señal se va. No, este celestito. Ahora tengo que prender, en el próximo recreo voy a prender la luz. La señal se va de 3 ppm a 5,3, ¿sí? O si ya tengo 3 cloros, se mueve mucho más aún, ¿sí? Obviamente, cuanto más grupos electronegativos yo le agregue, más se va a desplazar la señal hacia 12, ¿está bien? Eso es bastante lógico. Obviamente, ningún valor se lo tienen que aprender de memoria, tienen que conocer los efectos y poderlos explicar, a ver si obviamente tienen que comparar una molécula que tiene 2 cloros frente a una que tiene un cloro, tienen que poder comparar qué es lo que pasa. Obviamente no se van a sentar a estudiarse valores de memoria porque yo tampoco lo sé. ¿Ah? Y lo mismo que hablamos otras veces del efecto inductivo, es un efecto de corto alcance que cae rápidamente con la distancia. Entonces, noten acá, bueno, acá tienen para el butano los desplazamientos químicos, ¿sí? Los hidrógenos de los metilos de la punta valen 0,9, ¿tá? Mientras que de los metilenos del medio estamos hablando de desplazamientos químicos de 1,3 ppm en cada uno de los casos. Esos son valores típicos para metilos y metilenos que no tienen ningún efecto electrónico demasiado particular, ¿sí? Cercano. Entonces, si se van al bromobutano, noten que los hidrógenos que están directamente vecinos al bromo, ya ahora van a tener un desplazamiento químico de 3,4. Y los siguientes también están un poquito corridos, 1,7. ¿Sí? Ya los hidrógenos, acá en gamma y delta, ven que no sienten prácticamente ningún efecto por la presencia del bromo. ¿Tá? Es un efecto de corto alcance que va a influir muchísimo sobre los átomos que estén muy cerca. Ya más enlaces cae muy rápidamente el efecto. Y acá tienen otro ejemplo parecido que es, ya no es un bromobutano, sino que es un clorobutano. ¿Sí? Un poquito más electronegativo. Acá también ven que el metileno está directamente unido al cloro, esos hidrógenos tienen un desplazamiento químico bastante importante y que esto cae rápidamente con la distancia hacia el cloro. ¿Están? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. La luz.
Ustedes igual no me ven, pero eso ya me estaba quedando re oscura. Bueno, ahora seguimos con lo que son los grupos anisotrópicos, que ese es un concepto un poco nuevo para ustedes. O sea, son grupos, resumidamente, que tienen electrones pi, ¿sí? Como pueden ser anillos aromáticos, alquenos, alquinos, nitrilos, ¿bien? Entonces, el campo magnético que yo aplico de afuera lo que va a inducir es una circulación de electrones pi que va a generar un pequeño campo magnético que va a afectar a los núcleos que estén vecinos. ¿Y cómo lo va a afectar? Uno a priori, sin conocer cada uno de los grupos, no lo puede saber. ¿tá? Va a depender de cómo caigan esos núcleos de hidrógeno que yo voy a estar mirando con respecto a estas nuevas corrientes anisotrópicas. ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de los grupos. Empezando por lo que es el anillo aromático acá. ¿sí? Ya fíjense que los hidrógenos de un benceno tienen, de un anillo bencénico, tienen un valor de 7,26 ppm, que es el valor base para el benceno, es decir, muy desplazado con respecto a lo que estábamos manejando nosotros ahora. Mucho más desplazado que incluso un metilo unido a flúor, ¿sí? Que habíamos dicho que era un átomo muy electronegativo. Bueno, ¿por qué es esto? Acá tienen las nubes pi del benceno, el campo magnético lo que va a inducir es una circulación de estos electrones pi que lo que van a hacer es generar un campo magnético que son estas líneas verdecitas que ustedes ven acá. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que vamos a mirar es qué es lo que les pasa a los hidrógenos de nuestro interés. Los hidrógenos, fíjense que por su posición quedan en un lugar donde el campo magnético inducido, las líneas verdes, refuerzan el campo externo. ¿sí? Si yo voy a trazar una liñita para decir cuál es la resultante del campo verde sobre este hidrógeno, fíjense que está reforzando al campo externo. Lo mismo este hidrógeno de acá. ¿sí? Entonces, si yo siento un campo más fuerte, porque se refuerza el campo externo, estamos en lo mismo que estábamos hablando antes de la desprotección. ¿sí? Si yo siento un campo más fuerte, la separación entre los estados alfa y beta aumenta, necesito más energía para que se produzca esa transición electrónica, ¿sí? y me voy a mover más cerca de 12 en el espectro, que es lo que nosotros vemos acá, que se va el desplazamiento químico a arriba de los 7 ppm. La zona que corresponde a los compuestos aromáticos, vamos a ver si estaba en la tablita, espero que sí. ¿Dónde está? ¿Ah? Fenilo. Bueno, acá no, ponen solo 7,2. Pero la zona que corresponde a la parte aromática va más o menos desde los 6,5 hasta los 9, 9,5 ppm. ¿sí? Esa es la zona que corresponde a hidrógenos de anillos aromáticos. Están muy desprotegidos por este efecto anisotrópico. El otro que se desprotege, que se los puse acá, este es el tolueno. ¿sí? Noten que el desplazamiento químico del metilo del tolueno es este, ¿no? El metilo es de 2,5 ppm. ¿sí? Esos hidrógenos no son del anillo, por lo tanto, no van a estar dentro de los valores de 7 y pico. Son los del metilo que está unido al anillo. Pero noten que también es un desplazamiento químico alto si lo comparamos con un metilo que no tenía nada importante en cuanto a efectos electrónicos unidos cerca. ¿Por qué se corre a 2,5 ppm? ¿Sí? Acuérdense que un metilo era 0,9, esto se corre a 2,5 ppm porque
todavía va a sentir este efecto de las corrientes magnéticas inducidas que van a desproteger. Obviamente están más lejos, porque no son hidrógenos del anillo, así que lo sienten menos, pero todavía hay un efecto de desprotección. ¿Sí? ¿Van hasta ahí? Sí, por ahora sí. Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno. Vamos a los alquenos entonces, que por suerte es algo bastante similar. Acá nuevamente tiene el campo magnético externo, acá van a estar las corrientes inducidas en verde. También los hidrógenos del alqueno quedan en una zona en la que el campo magnético inducido refuerza el campo externo, así que también voy a ver la señal bastante desplazada, en este caso a 5 ppm, más o menos, ¿sí? A la zona de los alquenos es más o menos de 5 a 7 ppm, o sea, inmediatamente anterior a la zona correspondiente a los anillos aromáticos. Porque, bueno, un poco la deslocalización electrónica es un poco menos efectiva que en este caso que tenemos toda la nube TIC, ¿sí? Así que encuentran acá más o menos 5 o 6 ppm, van a encontrar la zona de los alquenos. Quedan menos de 10 minutos. Ahora cuando se corte, que a veces me pasa de la nada que me cuelgo y se me corta, hacemos 15 minutos de recreo, así voy a atender al bebé, ¿está bien? Y regresamos. ¿Está? Igual ahora termino estos 10 minutos, pero después hacemos unos 15 minutitos de corte, así también ustedes respiran. ¿Qué pasa con los alquinos? ¿Sí? Los alquinos, acá obviamente alquinos terminales, porque si no son alquinos terminales no tienen hidrógeno. Si ustedes se fijan qué es lo que pasa con la corriente esta inducida, miren, acá la línea verde, ven que se está como metiendo adentro del cilindro este que representa la zona del alquino. Acá se va a oponer al campo externo. Me quedó medio torcido, pero bueno, creo que lo que digo se entiende, ¿sí? Se va a oponer al campo externo. Es decir, que los alquinos quedan comparativamente protegidos con respecto a lo que uno esperaría y lo vamos a encontrar en valores de 2,5 ppm. ¿Sí? Ahora, esto que viene por ahí es medio complicado de entender. Si yo digo que acá la corriente inducida está protegiendo este hidrógeno, ustedes me dirán 2,5 es más desplazado que un metilo común de un alcano, ¿sí? ¿Cómo puede ser? No veo la protección. ¿Se entiende esta dicotomía que estoy planteando o no? Sí, profe, por eso me parecía raro que diga que esté protegido. Claro, yo le dije metilo 0,9, ¿no? No importa que se la guarden en memoria. Pero cuando metilo 0,9. Alquenos se van a 5. Y ahora le estoy diciendo alquinos protegidos y le estoy diciendo 2,5. Bueno, la situación es la siguiente. Tenemos dos efectos que se contraponen. Uno, el tema de efectos inductivos, que ahora me voy a explayar un poquito más. Y el otro, el tema de las corrientes anisotrópicas, que es lo que estamos viendo ahora. Si ustedes todos vieron las clases de acidez y basicidad, donde creo que ahí me explayo un buen rato sobre eso, recordarán que cuando vemos los orbitales, los sp3 son menos electronegativos que los sp2 y estos a su vez son menos electronegativos que los sp. ¿Sí? Es decir, cuanto mayor carácter S, mayor electronegatividad de los orbitales del carbono, en este caso. Entonces, los alquinos, ¿está bien? Por ser sp, atraen muchos los electrones por efecto inductivo de ese hidrógeno que tienen unido, ¿sí? Luego vendrían los alquenos y por último los alcanos. Entonces yo paso a tener dos efectos contrapuestos. Si yo miro la electronegatividad, lo que esperaría teóricamente es que los alquinos salgan más desplazados que los alquenos,
Estamos hablando de los hidrógenos D, ¿no? Que los hidrógenos D y los alquinos salgan más desplazados que los de los alquenos y estos más desplazados que los de los alcanos. Pero como está este tema de las corrientes anisotrópicas que tiene un efecto contrapuesto, es decir, que en el caso de los alquenos desprotegen y en el caso de los alquinos protegen, el resultado final de estos dos efectos cuando los mezclamos es que los alcanos son los que salen más cerca de cero, ¿sí? Luego vienen los alquinos, alrededor de 2,5, porque si bien en este caso la corriente anisotrópica le va a generar protección, el carbono es SP y es bastante electronegativo, así que eso va a desproteger este hidrógeno. Los encuentro a 2,5, y luego voy a encontrar los alquenos y los aromáticos, que son SP2, ¿sí? Más cerca de 5, 6, 7, como estuvimos hablando, donde tengo una electronegatividad intermedia y ahí la corriente desprotege. Esa es la explicación de por qué encuentro como esta falsa dicotomía. ¿Sí? ¿Lo convencí? Profe, ¿puede explicarlo de nuevo? Disculpe. Sí. ¿Están hasta el tema de los efectos inductivos y la electronegatividad de los orbitales del carbono? ¿Eso lo recuerdan? Muy brevemente, después si no lo pueden retomar, se acepta que cuanto mayor carácter S, es decir, SP tiene más carácter S que SP2 y esto más que SP3, mayor es la electronegatividad del carbono. Cuanto más electronegativo sea el carbono, más electrones va a atraer comparativamente de ese hidrógeno que es el que nosotros estamos analizando. Es decir, que más va a desproteger a ese hidrógeno, ¿sí? Entonces, si yo me olvido del efecto anisotrópico por un segundo, lo que uno esperaría es que los alquinos, por tener el carbono más electronegativo de todos, salgan más desprotegidos, más hacia 12 que los alquenos y estos que los alcanos. ¿Sí? Eso es lo que uno esperaría, ¿sí? Si uno no conoce las corrientes anisotrópicas. Pero bueno, como existen las corrientes anisotrópicas, y eso tiene otro efecto, es decir, que en el caso de los alquinos comparativamente protegen, y en el caso de los alquenos y los aromáticos, que son SP2, desprotegen, el resultado de estos dos efectos sumados es que los alcanos son los que salen más cerca de cero, ¿tá? Donde yo tengo acá orbitales poco electronegativos y no de corrientes anisotrópicas porque son SP3. ¿Sí? Dijimos que las corrientes anisotrópicas tenían que ver con los electrones libres. Luego salen los alquinos, alrededor de 2,5 ppm, porque ahí, si bien yo tengo una corriente anisotrópica que protege a estos hidrógenos, este carbono es muy electronegativo y va a tender a la desprotección. Así que estos dos efectos sumados me hacen que me los encuentre a 2,5 ppm. Y los que salen más desprotegidos de todos son los alquenos y los aromáticos, que son SP2, ¿sí? Que los encontraba desde 5 ppm para arriba, y en este caso yo tengo una electronegatividad intermedia, ¿tá? Del carbono, así que un poco le va a traer electrones a los hidrógenos, no tanto como los alquinos, pero el orbital SP2 le va a traer electrones, y además tengo la corriente anisotrópica que en este caso desprotege, ¿sí? Porque se sumaba al campo externo, ¿tá? Entonces eso genera este orden. A ver, lo que uno ve en la práctica, y con esto cierro y después cambiamos la sesión, o sea, uno ve los desplazamientos químicos, y nosotros los químicos no los inventamos. Lo que hacemos es tratar de explicar por qué ocurren esos desplazamientos químicos. Entonces uno lo primero que ve es que el orden por ahí no es como lo hubiera esperado, entonces va a analizar las corrientes anisotrópicas. Los desplazamientos químicos salen donde salen y los compuestos son como son. Toda esta teoría es para tratar de explicar por qué las cosas en química pasan como pasan. ¿Está? ¿Un poco más claro?
Sí, profe, muchas gracias, disculpe. ¿sí? Y como me queda un minuto, diría de ya cortar, lo que queda acá no es mucho, pero son 6:20, así que volvemos 18:35, ¿está? Lo corto ya y de paso a ver si soluciono lo de la cámara. 18:35 los espero de vuelta. ¿Puedo compartir? Bueno, profe, gracias. Nos vemos ahora.